Me parece muy interesante. Hay una pregunta que también me surge. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia, ahorita nosotros en nuestros estudios en metafísica, estamos planteándole a la humanidad que la conciencia es lo que somos nosotros en realidad. Y ahorita cuando tenemos un nivel 1 de conciencia, es que estamos en el ciclo donde no nos importa nada, donde prácticamente nos da lo mismo trabajar 8 horas, 10 horas, 15 horas, hacer los tatuajes, tomar, no sé, vino, tequila, en fin, andar en el mundo. La conciencia tiene 7 niveles. Entonces, en este nivel de conciencia 1 es donde nosotros estamos dentro del sistema. Es un sistema el cual nos han creado desde el principio. Tienes que ir a la escuela, tienes que hacer esto y tienes que obedecer desde el papá, los profesores y en el trabajo. No te puedes salir del sistema porque entonces ya no estás bien. Cuando pasamos al nivel 2, parece exactamente lo mismo. El problema es de que ya ahí empiezas a cuestionarte un poquito de qué se trata. Y así vas mejorando o vas subiendo de nivel en la conciencia. Cuando pasas al nivel 3 de conciencia, ya te empiezas a cuestionar. Te cuestionas que por qué el profesor dice esto, que si no hay manera de hacer el otro. Lo que decía Pitágoras en su tiempo, que el orden de los factores no altera el producto. Y acá nos dicen, tú tienes que hacer esto porque yo digo. Entonces, cuando ya nosotros subimos de nivel de conciencia, ahí vamos cambiando. Más adelante, en el conciencia, digamos, le vamos a poner por números, número 4, ahí ya nos vemos diferentes, porque ya empezamos a cuestionarnos todo, hasta la religión. Y así, a medida que vamos teniendo conciencia, vamos subiendo de nivel hasta que ya nosotros mismos entendemos qué es la conciencia. La conciencia es el grado espiritual en donde la mayoría de las cosas no se ven, pero estamos actuando de una manera diferente. En sí, para no alargar tanto el tema de la conciencia, eso es la conciencia. ¿Y crees que, por ejemplo, la película de Matrix tiene algo que ver con esto de la conciencia? ¿Es muy similar? De hecho, ahí es donde son buenos temas, en donde hay que entrar. ¿Por qué en Matrix nos ponían ahí en la película de que uno era y todos eran? ¿Cómo identificar la verdad? Aquí lo voy a poner claro. Identificar la verdad es cuando ya nosotros tenemos un nivel de conciencia entre 5 y 6. Porque ya cuando vas a la supremacía, que es el 7, ya tú conoces todo. Pero entre ese nivel 5 y 6, ahí te vas a percatar que hay cosas que no concuerdan por tu propio interior, porque tú sientes que no está correcto. Sí es cierto que estas dos personas se parecen, pero hay algo que tú ya identificas adentro, que no es. Y así sucedió con la película, porque había varios individuos parecidos, pero solamente uno era el original. Entonces nosotros cuando vamos obteniendo el grado de conciencia, nuestro yo superior que está dentro de nosotros, nos empieza a identificar exactamente qué somos, qué es y si es verdad o es mentira. ¿Sí? Porque ya nuestra conciencia pasa a un nivel molecular donde ya te da otra visión de la misma vida, de las mismas cosas materiales o no materiales. Ya posteriormente hablaremos qué es eso. También, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la conciencia y los niveles de conciencia, y combinándolo con la película de Matrix, ¿qué diferencia hay entre la conciencia y el subconsciente, por ejemplo? Esa es una pregunta muy buena, de acorde a lo que estamos hablando. La conciencia, cuando nosotros trabajamos con la mente consciente, con nuestro consciente, nada más vemos el mundo material, exclusivamente el mundo material. ¿Por qué? Porque eso es la base de nosotros como seres humanos, que todavía no alcanzamos un grado de conciencia para el subconsciente. Entonces tenemos nuestra mente consciente que está pensando lo que decía al principio de la conciencia, en trabajar, hacer esto, hacer el otro, y olvidarse de todas las cosas
que son invisibles. En este caso es la espiritualidad, que eso tiene que ver con la conciencia, el ser más espiritual. Aquí no estamos hablando de religión, ni mucho menos, pero aquí es donde entra, ¿tú crees en Dios? La pregunta de muchos sería sí o no. ¿Sí? La otra pregunta ahí mismo sería, ¿le crees a Dios? Y muchos dirán, pues sí o no, ¿verdad? Entonces aquí, esa pregunta del consciente y el subconsciente se manejan en diferentes niveles. El nivel de conciencia de la mente consciente ve lo material, nada más lo material. Y cuando tienes un grado de conciencia elevado, entonces ves el lado espiritual, lo que hablábamos de la película Matrix. Alcanzas a identificar quién es el malo. Porque si no, siempre estarás identificando a los 4 o 5 seres que todos son malos o todos son buenos. Pero teniendo el grado de conciencia elevado, que ya es la intuición, la premonición y otras técnicas, entonces te darás cuenta que eso cambió. Identificas fácil. Exactamente. Entonces, por así decirlo, entre más grado de conciencia tengas, por ejemplo, si estás en un nivel de conciencia más alto, ¿puedes conectar más con tu subconsciente? Claro, claro. ¿Por qué? Porque ya el universo ya te envía la energía cósmica para que tu subconsciente empiece a trabajar desde donde está, adentro de nosotros. Porque dentro de nosotros la conciencia o el espíritu es algo parecido o es lo mismo. Pero cuando pasamos a ese nivel de conciencia más elevado, que ya nos cuestionamos todo, inclusive la religión o lo que dice la Biblia, entonces quiere decir que estás entrando en ese grado de conciencia donde Dios o el universo te está mencionando que no todo es exactamente bien ni correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita por hombres y lo que sea, se manipuló en alguna parte del tiempo. Y entonces, los que somos conscientes nada más que somos materialistas, leemos lo que dice la Biblia y lo queremos aplicar. El problema es de que nos cerramos a la investigación. Cada día, en los tiempos que estamos viviendo, que la tecnología, la evolución y esto de las nuevas formas de ver, de nuevas formas de conocer, nos han dado la oportunidad de creer otras cosas, de saber otras cosas. Y ahí es donde la conciencia del subconsciente ya entiende más, porque ya no necesitan darte algo para decir, esto es. ¿Por qué? Porque tú ya te cuestionas y lo averiguas, y es cierto o no es cierto, pero ya tu subconsciente te va a decir, te va a encaminar, ¿sabes qué? Si es verdad, no es verdad. ¿Cómo podemos saber más cuando llegamos a una conciencia de 6 o 7? Porque va a haber un fenómeno cuántico en ti que te va a denotar que si es verdad o es mentira. De esa manera puedes identificar, a medida de tu proceso, puedes identificar en qué grado de conciencia puedes estar o estás. Ok. Hay algo que se me vino a la mente con respecto de la conciencia y cuando estás en un grado mayor de conciencia y empiezas a conectar con tu subconsciente y por ende también como que con el universo, se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, algunos profetas de la Biblia y que se dice que las escrituras son inspiración divina, ¿no? De Dios. Está hecha por hombres, pero sin embargo, o sea, se me viene a la mente, creo, que estos personajes, estos profetas bíblicos, debieron haber tenido un grado de conciencia más alto para poder recibir, pues, esta información, ¿no? De Dios. Así mismo es. Acabamos de hablar de la conciencia. Entre más elevada sea tu conciencia, más grande es tu conocimiento. ¿Por qué? Porque las revelaciones que vienen del universo se te van a dar en sueños, se te van a venir a la mente por X o por Y. ¿Sí? Entonces ahí vas a estar seguro de que lo que vas a escribir o lo que vas a profetizar es verdad. Lo que estamos hablando ahorita, que empezamos hablando de las patologías, ¿por qué no se cura la gente? Porque estamos mal enseñados, porque no tenemos un grado de conciencia como médico de querer aliviar a las personas. Lo que queremos es la economía para nosotros, ¿sí? Hacernos ricos. En la mente consciente lo que quiere es el materialismo. Y regresando a los profetas, es que ellos sí tenían un alto nivel de conciencia. Por eso, si nosotros recordamos,
Uno de los profetas que primero ascendió a los cielos fue Enoc. No se habla mucho de él, pero fue el primero que pudo ver la tierra a sus pies. ¿Por qué? Porque tenía un grado de conciencia superior a cualquiera, más que Elías, más que Moisés, más que otros, ¿sí? Entonces, ahí es donde siempre voy a decir, vamos a prepararnos con un nivel de conciencia alto. Vamos a seguir investigando, a seguir averiguando, pidiéndole al universo que nos dé esa conciencia, ese grado de poder dejar lo material, de ser este tipo de personas que nada más busca el dinero, la economía, el vestir bien, de tener buenos carros, de todo. Y al final de la historia, de todas maneras, no son felices porque no se encontraron a sí mismos. Cuando uno tiene un grado de conciencia, y si regresamos a la Biblia, ahí no se habla de ricos, se habla de gente que habló palabra profética, nada más. Los ricos eran los reyes, estos, el otros, pero los profetas no eran ricos, pero eran conocedores de todo. Ellos eran los únicos que podían vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque no les hacía falta nada, porque el universo les daba todo, salud sobre todo. Nunca vimos en la Biblia, nunca dice que un profeta se enfermó. Entonces, se enfermaba cualquier otro menos un profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el universo está dándote las oportunidades de que si tienes un alto nivel de conciencia, eres energético. Si manejas la energía de una forma correcta, no puedes enfermarte porque la energía no es ni negra ni blanca, es energía. Y si nosotros, ahorita vamos a hablar de ello, si nosotros somos energía, no tenemos por qué enfermarnos. Así de simple. Y eso pasaba con aquellos profetas de aquellos tiempos, que tenían un alto nivel de conciencia, probablemente 7, probablemente 6, no lo sé porque no estuve, pero eso es lo que funcionó en esos tiempos. Y va a funcionar en estos tiempos porque va a haber un cambio. De estas nuevas informaciones tecnológicas que hay a través de ciertas personas que tienen un nivel de conciencia muy elevado, nos van a dar o nos están dando oportunidades de conocer otras cosas, de entrar en un nivel diferente, en donde vamos nosotros a entrar en esos cambios de conciencia a un nivel diferente. Ya ahorita se está hablando de que va a venir un cambio a la quinta dimensión, no para todos, pero sí va a haber mucha gente que tiene un nivel de conciencia alto, los cuales van a entrar a la quinta dimensión. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos simplemente van a ser superiores en conocimiento a nosotros. Nosotros pues estamos, digamos, abajo. Pero cuando ellos asciendan a esos conocimientos, pues ya te imaginarás si ahorita nosotros tenemos un 25% de nuestra capacidad cerebral, ellos ya adquirirán un 60 o 50%. Algo más que los antiguos científicos que hubo años atrás. Como Einstein o otros que sus capacidades eran grandes, pues estas personas que vienen más adelante en estos tiempos, pues van a tener un grado de conciencia superior y el grado de conciencia se convierte en conocimiento y sabiduría.